Muy buenas noches. El Museo Amparo les da la más cordial bienvenida en esta ocasión al conversatorio que se ha organizado con motivo o en el marco de la exposición temporal que se presenta actualmente sobre la artista francesa Annette Messager. Y bueno, nos da muchísimo gusto recibir en esta ocasión a dos grandes amigas. En primer lugar, a la doctora Elia Espinosa, a quien le damos la cordial bienvenida. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas, y también a la doctora Laurence Le Bouillet, quien es académica de la Universidad de las Américas Puebla, y nos da muchísimo gusto tenerlas aquí en el Museo Amparo. Bienvenidas a las dos, y estoy seguro que van a disfrutar muchísimo esta noche. Vamos a hacer una breve presentación de sus semblanzas para que ustedes puedan conocerlas un poco más. La doctora Elia Espinosa es historiadora y crítica del arte y poeta. Estudió y obtuvo una licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y un doctorado en Historia del Arte y Estética en la Universidad de París, Francia, en 1984. Desde esa fecha ha sido investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Sus áreas de investigación en esa dependencia universitaria son las artes plásticas y visuales en los siglos XX y XXI, con especial interés en las artes no objetuales como el performance, la instalación, el body art. La poesía, las relaciones entre la poesía y la pintura, la naturaleza de la percepción en el artista y sus públicos y la imagen en relación con el potencial de la corporalidad. También ocupan un sitio importante en sus libros y escritos los problemas ético-estéticos y la necesidad poético-amorosa en la producción y vivencia individual y social del arte, así como la redacción de textos acerca de la energía que el arte no objetual inyecta al potencial expresivo en el historiador del arte y el poeta. En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM imparte la materia de arte contemporáneo desde 1992, en la cual aborda problemas de las artes a lo largo de los siglos XX y XXI, en lo tocante a la deconstrucción de la imagen, la forma, el discurso del debate de lo visible y lo invisible, como retos al artista, las complejidades de lo ético-estético. Asimismo, en su curso de licenciatura se abordan los procesos de creación en el arte actual, además de la modernidad, la tardomodernidad y la contempomodernidad. Desde 2003 conduce el seminario de metodologías en la historia del arte en el posgrado en Historia del Arte de la facultad que hemos mencionado, en donde con aspirantes a maestría y doctorado trabaja sobre teoría y poética de la imagen y el método. Asimismo ha dirigido tesis de grado y posgrado sobre variados temas y de crítica de la cultura. ¡Wow! Ha ofrecido conferencias, participado en mesas redondas, coloquios nacionales e internacionales de historia del arte y llevado a cabo algunas curadurías de pintura, siendo también jurado en encuentros artísticos de diversa índole. Cuenta con varios libros y cuantiosos artículos sobre las materias y temas de trabajo mencionados, además de 3 poemarios publicados y uno que busca editorial. Muy bien, y con mucho gusto presentamos también una semblanza de la doctora Laurence Le Bouillet. Es profesora titular del Departamento de Letras, Humanidades e Historia del Arte en la Universidad de las Américas Puebla, coordinadora del programa de licenciatura en Historia del Arte en la misma universidad, miembro de la Asociación Mexicana de Estética. 3 de las tesis de licenciatura que ha dirigido han recibido el premio Miguel Covarrubias de Museografía e Investigación de Museos, premio otorgado por el INAH a la mejor tesis de licenciatura a nivel nacional en la especialidad. Desde 1993 trabaja como investigadora para una serie de televisión de 7 programas sobre pintura mural del siglo XVI en el altiplano mexicano, La Conquista de las Almas, una coproducción TV UTLAB, Radio Televisión Mexiquense. En 1995 trabajó como investigadora para una serie de televisión de 13 programas sobre el arte novohispano de los siglos XVII y XVIII, El Sueño del Nuevo Mundo, una coproducción TV UTLAB, TV Metropolitana Canal 22. En 1997 publica Arquitectura Religiosa en San Martín Guaquechula, Puebla. En 2007 el Fondo de Cultura Económica publica su traducción del libro de Ice Michaud, El arte en estado gaseoso, ensayo sobre el triunfo de la estética. Cuenta además con varios artículos publicados a nivel nacional e internacional. Muy bien, pues en este momento cedemos la palabra a la doctora Elia Espinosa. Bienvenidas nuevamente y espero que disfruten muchísimo este conversatorio.
Buenas noches. Bienvenida, Laurence. Qué gusto emprender esta aventura que, aunque breve, espero de maravillosos resultados. Hace un momento comentaba a Laurence que el haber titulado el conversatorio con las palabras fisura, fantasmagoría, fetiche, de pronto me hicieron sentir un corsé que no me dejaba entrar a nivel de escritura y dejándome ir en las sensaciones y el disfrute de la obra de Annette Messager, no me dejaba fluir en la construcción de un texto breve que diera pie para la conversación, para el diálogo, el conversatorio, que suena así tan de una pátina antigua y que proviene del latín, desde luego. Y bueno, resultó un texto sin título, el mío, que espero haga un despliegue y deje flotantes algunos elementos, algunas sensaciones que puedan después que la doctora Laurence haga su entrada, pueda propiciar, ambas propiciemos pues un conversatorio. Supuestamente la magia de un conversatorio es la aventura, pero es inevitable que no armemos, que no tengamos la representación de la traza de un camino previo. Y creo que los trabajos brevísimos que trajimos para ustedes, para nosotras mismas, van a desplegar, van a trazar un buen horizonte, espero. Laurence, no sé si quieres comenzar o comienzo yo. Tú vas a hablar del cuerpo, una perspectiva histórica. ¿Te parece que te dé la palabra? ¿Sí? Y vamos a cambiar vamos a cerrar. Tú vas a hablarnos del cuerpo femenino en el arte y luego te vas a enfocar a ciertas cuestiones en Annette. Ok. Ay. ¿Dónde está? ¿Es esto? ¿Cuál es el archivo de Laurence, por favor? Ok. ¿Es este Annette Messager 2010? ¿O cuál es? Bueno, debo decir que le robé el título de la presentación al último conversatorio de Christian Boltanski, que se llama precisamente La vie imposible, de Christian Boltanski, que fue, digamos, parte medular de la última monumenta que se presentó en el Grand Palais en París a principios de este año. Como son pareja, la verdad me pareció el título de Boltanski sumamente atinado, porque abre precisamente toda una perspectiva que puntualmente quise, digamos, retomar ahí. Bueno, eso es un comentario solamente en cuanto al título. Primero, pues buenas tardes obviamente a todos ustedes, gracias por su presencia. Quisiera también agradecer al Museo Amparo, la organización del evento, en particular a Silvia por todas sus gentilezas y a Elia por querer compartir la charla.
La muy breve presentación que yo arme, porque finalmente la idea, como dice Elia, es que vayamos conversando más que presentando nuestros puntos de vista. Yo he preferido darle un enfoque ligeramente histórico, o sea, no vamos de ninguna manera a repasar toda la historia, tampoco es un recorrido, digamos, exhaustivo ni de las huellas del cuerpo femenino en la historia, ni tampoco del trabajo como tal de Annette, solamente enfocar algunos elementos, digamos, que se quedan, digamos, como huella o como estrato como tal en su trabajo. Inicio con esta cita de Jean-Pierre Vernant, que trabajó mucho Grecia en particular. En la historia del hombre, los comienzos suelen pasar inadvertidos, y podríamos decir nosotros lo mismo, de cierta manera, de la historia del arte, cuyo discurso suele enfatizar lo antiguo, lo moderno o lo contemporáneo, como si se pudiese prescindir de la reflexión sobre los inicios, sobre este único y muy peculiar momento de la historia, cuando se transita por toda una serie de razones de la nada, en el sentido que no hay arte como tal, a algo, los primeros usos documentados de tierras y minerales procesados como pigmentos, las primeras piedras, los primeros huesos, transformados en instrumentos de trabajo o en paletas. Considero siempre que vale la pena volver a posicionarnos en este muy lejano horizonte del Paleolítico europeo, entre 40.000 y 35.000 años antes de Cristo, cuando algunas superficies específicas, óseas o rocosas, empiezan progresivamente a recibir marcas cuidadosamente seleccionadas para su precisa y rítmica colocación, cuando el hombre todavía no se piensa como hombre, cuando el campo de la representación visual no se ha dejado aún fagocitar por la mimesis, cuando el mito no es más que palabra y solamente palabra, todavía no enfrentado a logos, y que la oscuridad cobija con todos y cada uno de sus exclusivos privilegios los primeros campos de la producción artística. De aquellos momentos fundacionales, por absolutamente decisivos que hayan podido haber sido para la futura proyección intelectual, emocional y existencial del hombre, solo nos quedan escasos fragmentos dispersos, a menudo descontextualizados y por ende sumamente difíciles de reconstruir en la originalidad de su propia trama. Pero dejemos esta tarea a paleontólogos y prehistoriadores. Lo que nos interesa en este peculiar alba de las formas y de las figuras es el progresivo y milenario paso de marcas rítmicas a formas abstractas, eventualmente y muy posteriormente explícitas, por lo menos para la representación zoomorfa y antropomorfa. De cara a la multitudinaria presencia animal, el hombre está ahí también desde un principio. Huellas en positivo o negativo de sus propias manos, mutiladas o no, dejadas a la entrada y en la sala principal de las grutas, multiplicidad de signos masculinos y femeninos pomposamente. Llamamos signos femeninos las representaciones de los genitales masculinos y femeninos como signos, cuidadosamente acomodados en divertículos y salas principales y eventualmente hasta el fondo último de estos primeros espacios rituales, la inesperada presencia de una solitaria figura humana masculina, a veces itifálica, ¿no? Eso es una característica del hombre, o sea, como ser masculino siempre aparece solo y al último. Y al principio siempre están las marcas y las huellas femeninas. Lo que sí se queda muy claro es que la representación masculina, dominantemente atada a la bidimensionalidad de su soporte, no hay esculturas como tal masculinas que conozcamos, contrasta casi punto por punto con la representación femenina, a menudo tridimensional, a menudo móvil también, con su diminuto cuerpo de piedra inscrito repetitivamente en un rombo, con los senos y las caderas hipertrofiadas, los brazos cruzados o levantados. Mujeres cuerpo, de rostro indefinido, con la cabeza a veces ligeramente inclinada, que no solo nos dejan un claro testimonio de la perfecta coherencia en el tiempo y el espacio de un pensamiento religioso específico, sino también de la fuerza de un pensar abstracto que no requiere, por lo menos en los primeros momentos de su desarrollo,
de las ataduras de la individualización para plantear a sus protagonistas esenciales, tampoco de algún tipo de ambientación específica para cobrar a partir de ahí mayor credibilidad. En este momento inicial de la representación humana, los cuerpos están plasmados con todo el peso de su arraigo ontológico arcaico, solitarios, quizá, aparentemente, en el fondo de un pozo, como el asco, pero profundamente solidarios desde la vitalidad de sus ataduras existenciales, recogidos en la complejidad de su vida interior, cristalizada, según lo planteó en su momento Georges Bataille, en el erotismo. Quizá este arte del origen, en el que se vienen dando las primeras visibilidades de lo constitutivo de un futuro inconsciente colectivo, no hace más que cristalizar a su manera, claro, y con su propio repertorio de imágenes, experiencias paradigmáticas del ser humano cuando alcanza de manera definitiva la conciencia de su finitud, es decir, de su ser irreversiblemente un ser en el tiempo. Muchos son los investigadores, una vez eliminada la teoría según la cual se pinta porque uno tiene hambre o no tiene nada mejor que hacer, que han asociado el surgir del arte con la muerte y la angustia que se genera a partir de ella, frente a ella, junto a ella. Se concluye entonces que es la experiencia del devenir irreversible la que sella necesariamente el emplazamiento existencial humano en su origen y desde su origen, y que culmina puntualmente su asociación con el erotismo y el placer sexual, culminando con la petite mort, la pequeña muerte, otra experiencia emblemática de lo efímero existencial humano. Esta asociación fundamental entre la visibilidad del arte en sus orígenes y la toma de conciencia de lo efímero existencial humano explica sin más tanto la presencia de seres itifálicos como los numerosos signos masculinos y femeninos en los campos representacionales del Paleolítico. De ahí el comentario de Georges Bataille, analista imprescindible del arte del Paleolítico, cito: Lascaux nos propone, en suma, no negar más lo que somos. Y en su cita, no negar más lo que somos, viene en cursiva. Leitmotiv, quizá, de la producción artística hasta nuestros días, cuando el arte obviamente sigue cumpliendo su primordial vocación ontológica. Segundo paso. Ahora bien, no deja de llamar la atención las dificultades a las que se ha enfrentado posteriormente en el ámbito de la cultura occidental y por siglos la representación de lo sexualmente explícito en el arte o la presencia también de la huella corporal, sea masculina o femenina. No quiero decir que no se haya dado, sino solamente que se quedó como un campo de manifestación latente, marginalizado, comúnmente en las categorías de lo erótico y o de lo pornográfico, compartiendo con poca frecuencia los mismos espacios de exhibición que el arte no clasificado de esta manera, salvo que venga disfrazado de arte inspirado en la mitología o en algún tipo de religión antigua. Sea lo que sea, no deja de llamar la atención que si bien en un momento dado del pasado siglo XX, parte del proceso de definición del arte, como lo llamó en su momento el teórico norteamericano Harold Rosenberg, haya agarrado forma, alimentariar y recorrer los posibles caminos del arte abstracto, lo que lo llevó también puntualmente a reanudar voluntaria o involuntariamente con ciclos anteriores de producción artística. Gran parte de la búsqueda se haya enfocado igualmente a la problemática del ser humano, señalándolo como problemática del arte mismo. Como si la nueva visibilidad y materialidad de los cuerpos y los rostros, ejemplificada en su momento por los inicios del body art o del performance, hubiese querido dejar bien claro que ya se había echado a andar el lento y arduo trabajo de producción de otro tipo de cartografía de los cuerpos, como indicadores privilegiados del arranque de nuevos modos de individuación, quizás sea de subjetivación. En este preciso contexto surge una inquietud. ¿Quién se había realmente preguntado hasta aquel entonces acerca de lo que puede o ha de poder un cuerpo humano? Durante siglos, el pensar occidental reflexionó de manera preferente en torno a la conciencia y a la razón, a la voluntad, los sentimientos y las pasiones, en torno también, claro, a las formas de dominar, castigar o excitar el cuerpo, según. Pero ¿qué aprendimos de nuestro cuerpo como tal? ¿Qué sabemos realmente de él? Cuando Yves Klein inicia el famoso ciclo de las antropometrías el 5 de junio de 1958, aquellos cuerpos femeninos untados de pintura
que van dejando sus huellas por rotación sobre papeles colocados en el piso o en los muros, los llaman simplemente pinceaux vivants, pinceles vivos. Y eso es precisamente lo que son, cuerpos que se dicen a sí mismos y se pintan ya a sí mismos, desde sí mismos, según sus propias posibilidades y prescindiendo de cualquier tipo de intermediarios. Como si hubiera llegado el momento tan esperado que logra hacer estallar las aparentemente tan imprescindibles como irreductibles dicotomías sujeto-objeto y materia-forma, pilares del pensamiento occidental tradicional y arraigo de la mayor parte de sus prácticas. Como si el esquema secular del pensar las prácticas artísticas a partir del repetitivo proceso, oponiendo sin más la materia inerte a la forma activa surgida de la mente de algún creador inspirado, se viniera a sustituir de repente la posibilidad del pensar a partir de la expansión visible de un cuerpo de fuerzas generadas por el propio material o campo de materiales. De ser así, la práctica de las artes vendría confundiéndose con la práctica de la captura y transmisión de las intensidades de las fuerzas que penetran los cuerpos y o los materiales en el momento mismo del suceso. Fuerza o fuerzas en movimiento, cuerpo, cuerpos en movimiento, imagen o imágenes de cuerpos en movimiento. Un planteamiento que ya no tiene nada que ver, dicho sea de paso, con sugerir el movimiento por medio de la descomposición de su representación en un ámbito estático, una tarea que se asignaron algunos pintores futuristas a principios del siglo pasado, sino que al descubrir la fragilidad del encierro superficial de los cuerpos, se destruye su misma organización exterior para permitir y facilitar la liberación de sus potencialidades energéticas. Y así se van emplazando progresivamente los seres humanos que somos, según los declinan Nikita Saint-Phal en su famosa serie de las Nana, que vimos una imagen hace rato, Louise Bourgeois o Orlan, por ejemplo, pero también a la manera de Kiki Smith, de Dorothy Tanning, etc. Rastrear todas las propuestas resulta sencillamente imposible. Clasificarlas y etiquetarlas. La obra de arriba, dicho sea de paso, es una de las últimas obras de Louise Bourgeois. Es ella misma con los brazos untados de pintura que se va arrastrando y que dice precisamente tensión extrema. Rastrear todas las propuestas resulta sensiblemente imposible. Clasificarlas y etiquetarlas probablemente vano. Solamente cabe subrayar que desde hace un poco más de un siglo, el continuo acercamiento al cuerpo intensivo lo ha fragmentado, redefinido y reposicionado una y otra vez en un más allá de formas, órganos, sustancias, funciones, roles y a priori de todos tipos, empujando poco a poco las fronteras del ámbito inicial de su propia experimentación, porque finalmente, una vez la guerra declarada abiertamente a cualquier tipo de organismo como tal, queda todavía mucho por develar de sus potencialidades aún insospechadas después de haberse quedado sedentarizado a la fuerza en contornos milenarios. Además, a la hora de valorar la duración de los anteriores emplazamientos del ser que pensamos ser o en su defecto deber ser, las actuales pruebas no son finalmente más que pequeñas inscripciones preliminares de un emergente todavía por definirse en relación con sus propias posibilidades ontológicas. Estamos viendo pasar momentos de cambio radical que se visibilizan de manera preferencial a través del cuerpo del ser humano, vuelto un concentrado sensible en un tiempo ya acelerado e inmediato de fragmentos de realidades tan simbólicas como imaginadas, recurriendo tanto a soportes tradicionales como a lo proporcionado por las últimas aportaciones tecnológicas. Por eso puse esta imagen de Orlan, que desde hace décadas se está transformando voluntariamente el rostro. Inicialmente era solamente intentar tener la boca de la Venus de Botticelli, los ojos de la Mona Lisa, las orejas de no sé quién, y ahorita en un segundo momento se está voluntariamente, ya selecciona implantes que quiere que lo colocan en alguna parte. Aquí se ve, por ejemplo, arriba de las cejas, la nariz, y lo último es que se estaba
injertando, a ver si lo estoy diciendo bien, cultivos de células de pieles de diferentes colores, con la idea de agregar a este rostro que se sigue transformando una piel tipo arlequín. Estamos viendo pasar momentos de cambio radical que se visibilizan de manera preferencial a través del cuerpo del ser humano, vuelto un concentrado sensible en un tiempo ya acelerado e inmediato de fragmentos de realidades tan simbólicas como imaginadas, recurriendo tanto a soportes tradicionales como a lo proporcionado por las últimas aportaciones tecnológicas. Desplazando el antiguo arte de la vida y su respectivo conjunto de tecnologías del yo, el ser humano ha dejado ya en el umbral del tercer milenio las pruebas de su última conquista, su propio yo cuerpo, configurado y reconfigurado desde la antropotécnica. El hombre se ha vuelto material de sí mismo, sustituyendo voluntariamente a su cuerpo natural un cuerpo de expansión técnica. Al mismo ritmo que el desarrollo técnico, el hombre ve sus posibilidades orgánicas reemplazadas por posibilidades no orgánicas, materiales artificiales reemplazan materiales no artificiales, energía no orgánica reemplaza energía orgánica, órganos inservibles se reemplazan por máquinas cada vez más potentes. La instrumentación del hombre por el hombre mismo ha ido lentamente progresando y lo seguirá probablemente haciendo, sea de manera consciente o inconsciente, voluntaria o involuntariamente. Pero eso es otro camino que no nos interesa seguir ahora, según apunta Annette Messager. Aquí puse esta cita de ella que me parece muy esclarecedora de su trabajo, porque voluntariamente deja todo este aparato tecnológico que otros están utilizando y nos dice sencillamente, creo que es cuando uno es lo más personal que comunica mejor con los demás. Si la condición del ser artista es la de un jugador que va necesariamente de desafío en desafío, eso es otra imagen suya, de apuesta en apuesta, siempre expuesto, pero siempre desafiando de nuevo, entonces, cada obra, cada propuesta plástica de Annette Messager puede ser percibida como un nuevo desafío al caos del mundo, de nuestro propio mundo finalmente y por ende de nosotros mismos. Un desafío que se plantea y se construye con los recursos al alcance de cualquier artista, quizá, pero con los privilegios de lo femenino, porque, en primer lugar, dice Annette, la aguja es a la mujer lo que la pluma es al escritor, según un refrán popular al que ella suscribe. De ahí que este nuevo mundo emergente que nos propone el artista será primero un mundo de escrituras, de redes, y en esta ocasión aquí en el Museo Amparo, la primera obra precisamente que abre los espacios de exposición es precisamente una obra escritura de 7 letras, rumores. Este mundo de escrituras empieza a aparecer en los años 70 con el trabajo inicial titulado Le Pensionnaire, que asocia cuadernos, animales, disecados, dibujos, fotografías, escritura y una obra mural. En el mundo específico del artista, las palabras seleccionadas son o se vuelven siempre palabras sentimientos, palabras afectos también. Pero la escritura es a su vez la que más se acerca al gesto propio del tejer y del entretejer. La línea de la escritura se confunde, cobra vida en la línea de los hilos y de las redes que protegen, atan, dicen y rumorean, según. Para Annette Messager, cito, la escritura es para mí algo visual, muy cercano a los hilos de lana destejidos, es la palabra francesa détricoté, ¿no? Sistemáticamente ella deshace tejidos y reutiliza el hilo con la huella, finalmente es lo que le está interesando, ¿no? Es decir, un hilo ya que se acercó a un cuerpo, que extraemos del cuerpo y al cual damos otra vivencia fuera. La palabra tiene fuerza visual, una palabra repetida se vuelve una imagen, pero sigue siendo un sonido, un sentimiento. Fin de la cita. Así surge, por ejemplo, Las líneas de la mano, una obra de finales de los 80s que asocia fotografías en blanco y negro, rediseñadas y expandidas en un trabajo de escritura a colores que extiende hasta el piso su incertidumbre o su temor. A partir del 2006, Annette Messager realiza también palabras red, que se desprenden o se visualizan atrapadas por una red como la obra Fun, Diversión de 2008. Pero cuidado, estas palabras tienen también eventualmente peso, volumen, cuerpo. Mutaciones tridimensionales
corporales que señalan a su manera una segunda entrada al mundo emergente de Annette Messager, un mundo de cuerpos animados, disecados, articulados, desarticulados, captados en su exterioridad, interioridad, intimidad, en su totalidad o por fragmentos, deconstruidos, reconstruidos, manipulados, colgados, arrastrados, como en la instalación articulado-desarticulado, maltratados, queridos, amados, y finalmente siempre expuestos a la mirada del regardeur que somos. Puede ser el cuerpo animal o propiamente humano, quizás solamente humanizado, según de un personaje de cuentos infantiles, Pinocho, que tanto peso tiene en nuestro imaginario y tanta presencia tiene en el universo plástico de Annette Messager, sobre todo en esta última década. De todas maneras, la creación artística pasa necesariamente por el cuerpo del propio artista, para empezar. Y la mirada artística surge necesariamente, a su vez, de otro cuerpo, el del regardeur, que tanto termina identificándose con los teatros ideados por Annette Messager. Definitivamente hay un giro importante en el trabajo de la obra, sobre la obra, a partir de la introducción de la primera instalación mecánica, articulé, desarticulé, articulado, desarticulado, ideada para la Documenta 11 de Kassel en Alemania en 2002, actualmente parte de la colección del Centre Pompidou en París, Francia. Grandes marionetas de tela, personajes de cuerpo completo, de medio cuerpo o de partes específicas de cuerpo se desplazan, se arrastran y giran una y otra vez al ritmo del gran baile de la existencia humana, tan provocadoras como seductoras en sus inquietantes y dudosas extrañezas. Porque el movimiento regular que impulsa las marionetas es, a su vez, soplo, respiración. Pero esta vez, para esta instalación, el espectador se queda fuera del espacio de exhibición, condenado a mirar como voyeur, como lo hacemos, por ejemplo, para esta otra obra, a través de un vidrio, la instalación animada, encerrada y protegida en el interior de un cuarto. Pero desde más cerca, el cuerpo humano es el cuerpo trofeo de las geografías amorosas o de las fantasías, de las pesadillas amorosas, retratado y exhibido por partes específicas en fotografías en blanco y negro, oscilando tranquilamente entre fetichismos, las imágenes anteriores de trofeos que estábamos viendo, o ensoñaciones provocadas por los flujos del deseo que hinchan las zonas erógenas. Es la presencia a flor de piel del deseo en el cuerpo amado, cuerpo rebelde, cuerpo de la fantasía también, cuando Annette Messager se transforma en la cuentacuentos de sus horribles aventuras, la imagen que estamos viendo ahorita, una obra de grandes dimensiones ideada hace 3 décadas, compuesta por 64 fotografías de dibujos y 30 dibujos a pluma, o de la historia de las 3 noches blancas, en francés Nuit Blanche significa pesadilla, noche de insomnio, una obra de 1990 de pequeñas dimensiones que mezcla y combina ropa, madera, acrílico, fibras vegetales, papel, metal, tinta y lápices. Así queda visualizada la tercera entrada al mundo emergente de Annette Messager, el mundo de la fantasía, de las manipulaciones, de todos los trucos y de todas las mentiras. Annette Messager construye y propone escenarios oníricos, quiméricos, misteriosos y eventualmente delirantes, con la fuerza y la convicción de quien es en la vida un verdadero personaje, actor de sus múltiples yos, cargados, cito, de sueños simiescos y delirios arácneos, cierro la cita, que se vienen encarnando poco a poco y una y otra vez en animales u objetos, fotografías u dibujos, resonancias encarnadas o desencarnadas de nuestra infancia, de nuestra madurez, de nuestra sexualidad, de nuestra hipocresía, de nuestros roles societales y de nuestros sueños más íntimos. Y probablemente hay un poco de todo esto en Casino, la instalación que le valió a Annette Messager León de Oro en el 2005 en la Bienal de Venecia, en las respiraciones de sus telas de seda rojas, color sangre, de sus máscaras negras oscilando, a las que ella dice que las podemos ver también como símbolos fálicos, de los múltiples y más diversos objetos ocultos y puntualmente señalados por juegos de luces, como tantas marcas de nuestras propias geografías existenciales o cartografías del deseo. Una instalación emblemática
reinterpretada en esta ocasión para el Museo Amparo. Y quizá la fuerza de esta instalación y de tantas otras obras de Annette Messager está en su explícita y voluntaria subjetividad, porque, como bien dice la artista, vuelvo a citar, creo que es cuando uno es lo más personal que comunica mejor con los demás. Tales son algunos de los escenarios y campos de visibilidades de las vidas posibles de Annette Messager, que ahorita nos va a profundizar Elia. Gracias. Gracias, Laurence, por tu excelente exposición histórica, que fíjate que me entusiasmó muchísimo por lo que tú nos ofreces en ella, esta visión histórica, y este ir del cuerpo de formas blandas en el Paleolítico y su gran energía hacia el cuerpo y su energía en el arte contemporáneo, en el caso de algunas mujeres, entre las cuales está Dorotea Tanning, con la cual creo coincide, así como con Niki de Sanfal, muy directamente Annette. Ya se estableció el puente, yo estaba un poco preocupada, pero se estableció un delicioso puente entre esta visión histórica, sin embargo, con sesgos de una visión muy personal tuya, tanto de la historia como de esta artista que además creo que conoces personalmente, yo no tengo esa fortuna, y la visión, si no intimista, y el texto muy personal que yo armé, me sorprende que coincidimos en muchísimas cosas, aunque no las enfoco como tú. Nos atrajo muchísimo esta fotografía de sus ojos, que me recuerda enormemente esta obra de Magritte, que es muy larga, es horizontal, muy angosta, donde él hace una síntesis de su estética, de su quehacer pictórico, de la fuerza metafísica de los símbolos que manejó siempre. Bueno, la paradoja, la hipérbole visual. No sé si recuerdas que hay una vela que expande, que ilumina oscuramente el espacio, y creo que Annette Messager es una heredera, bueno, no solo heredera no pasiva obviamente, sino una heredera intensificadora de la herencia del, con su propio hacer, de la herencia del surrealismo, también obviamente del situacionismo y de otros momentos del arte que deslumbran en la intimidad de su hacer. No titulé mi texto, pero decidí ponerle un epígrafe que extraje de las respuestas que ella da a Jean-Luc Nancy, que le escribe un texto muy bonito, muy fino, él que tanto ha dedicado su pensamiento al cuerpo en la cultura contemporánea, el capitalismo, etcétera. Y dice el epígrafe: no quiero imponer nada, aquí está el hilo performativo de su trabajo, el no principio y el no fin en pro del torrente de sensaciones que ella nos ofrece en su obra. No quiero imponer nada a los espectadores, mi historia, mi intimidad, mis pensamientos, mis cuentos, pero querría que esto se impusiera, que esto supere el momento.
esto con mayúsculas, que esto, que no es nada y es todo, ¿no? Vamos a encarnar ese esto en el texto, y después de ver las imágenes que tienen en algunos momentos la misma secuencia que tú les diste a las tuyas, vamos a ver cómo surge nuestra plática, que creo que ya hay muchos hilos que están moviéndose y va a ser muy interesante. Vivir en sociedades capitalistas en donde estamos inmersos constantemente en la posibilidad de la disolución moral y material, la muerte mental o física, nos ha enseñado a plantear soluciones de vida por medio de ese elemento abstrayente que produce la psique, el fragmento, captando la energía contingente, el contexto fugado que el hacer y la acción restituirán. El fragmento nos abre, nos reintegra y exige de nosotros mover la existencia y, con ella, nuestras técnicas y metodologías más recónditas para construir la vida desde la imaginación. Al fragmentar, quiero decir que encontré en el poema de Mallarmé un acompañante en un fragmento de esta tirada, una tirada de dados Jamás abolirá el azar, un espejo de esto al que alude Annette, y también creo que ese gran poeta está en los ecos más íntimos del hacer de ella. No sé si conscientemente o no, pero por lo menos históricamente yo haría ese hilo que vamos a ver en el Power en unos momentos. Al fragmentar el mundo para recrearlo o reconstituirlo hasta recuperar una totalidad, acto que implica una futurización propiamente moderna, así sea un futuro inmediato, surge la posibilidad, quieras que no, del fetiche, pues cual síntesis de finas invisibilidades concentradas en su corporeidad, conlleva fisuras por las que entran y salen la fe, la magia, la energía conceptual de una razón que llega a auxiliar al conjunto solo en términos de elemento de cohesión, jamás definitivamente. No puede ser de otra forma en tal proceso y en el del artista que hoy nos convoca. Su despliegue va del fragmento a la reintegración del arte, reino cualitativo que se acopla a la fantasmagoría devenida deseo y uso volátil de la palabra. Quiero decir que suena muy pomposo este texto, pero fue la única forma de entrar e ir hilando, ir uniendo el fragmento, la fantasmagoría, la palabra, la fisura. La sucesión de imágenes de la obra de Annette Messager, impresas en el catálogo que se elaboró para la exposición en el Marco de Monterrey, o el torrente de la museografía en mi memoria, a partir del montaje que la presenta en las salas de este museo, establecen el vínculo, oposición y coincidencia en que toda obra o todo hecho natural se ven insertos al emerger en los recuerdos, sin más límite que el del presente de la circunstancia perceptora imaginaria en libertad, o a partir del énfasis expositivo sustentado
por un discurso guía en sala o galería. No conocía su obra más que en algunos ejemplos de fotografías malas y buenas en internet o en las que me trajeron algunos amigos de la Bienal de Venecia de 2005, en la que ella ganó el primer premio, como mencionó ya Lorenz. La concebía ligera en el pop, post-pop, la insertaba en la tardomodernidad y en el fondo la tenía solamente en el plano de una pulcra hacedora de instalaciones con animalitos de peluche. Es innegable que hace recordar los osos o muñecas que los pretendientes nos regalaban al momento de declararnos su amor en la época de la adolescencia, o el osito fetichizado que durante la infancia acompañó el juego, los jugueteros repletos de criaturas antropomorfas no solo de tela, también de madera, cerámica o pasta, suaves o escarpadas al tacto. Sin embargo, imaginarla recortando figuras, textos periodísticos, mezclándolos con sus fotografías intervenidas para construir las tremendas instalaciones que nos presenta, no se opone a aquellos procesos y encuentra una formidable ancestra de lo que ha realizado durante los últimos 10 años en la serie Mis Trofeos. Parece ser que esa nos impacta a todo mundo y es, yo creo que una fuente, un antes y un después en el proceso intensísimo de Annette. Vamos a abrir. Ay. Ahí va. Ahorita lo ponemos en... Ahí está. Mis trofeos. En la serie Mis Trofeos, secuencia fragmentante en que sutil e incisiva, Annette corta, compartimenta, aísla partes del cuerpo del amante, quizá, y se fragmenta a sí misma, transmutando las formas fotografiadas a fetiches pasionales, de los cuales la pierna que la contiene por la parte posterior, a la cual vamos a llegar y que ya Lorenz proyectó en parte, como arrastrada por un hilo de sombra. Ahí está el rostro que grita o duerme, pequeño y poderoso, entre la carne, los vellos y las venas de esa pierna. Annette se resume en esa continuidad de trofeos y en el close-up de sus ojos. Bueno, estos son detalles maravillosos de esa obra, de esa fotografía intervenida, y las venas de esa pierna. Annette se resume en esa continuidad de trofeos y en el close-up de sus ojos enfrentándonos. Vamos a los ojos, aquí están, incluso Lorenz puso como imagen inicial de su proyección esta fotografía maravillosa de Annette. Y aquí elegí esto, jamás, aunque lanzado es el inicio de una tirada de dados, jamás abolirá el azar, jamás, aunque lanzado en circunstancias eternas desde el fondo de un naufragio, sea que el abismo blanco, parado, furioso, es la foto intervenida de Annette, nos puede servir no como una ilustración verbal escrita, sino como un intenso paralelo con el cual la fuerza metafísica de la fotografía se combina y produce otra cosa. Blanco, parado, furioso,
bajo una inclinación, se cierna desesperadamente, ala, la suya por. Bueno, es solo un breve ejemplo, pero que creo que va maravillosamente y no tenemos por qué explicar en dónde están las claves, porque además yo creo que es inexplicable, y qué bueno que existan los inexplicables, con esta maravillosa obra de Annette. Una clave interesante que en paradoja nos apoya respecto de los trabajos del artista para derivar hacia otros horizontes de su obra es la ternura. No se espanten, nada que ver con el meloso poder mercantil televisivo de los 14 de febrero, las fiestas anuales de 10 de mayo, el Día de la Familia y otras ceremonias oficiales de que estamos invadidos. La ternura es una dimensión poderosa, un afecto que no necesita del previo conocimiento o hasta la mínima información interiorizante acerca del que propicia la ternura o del que la experimenta. En ella se abre y cierra la percepción integral de un ser sin que haya la condición previa de amarlo. Es posible sentir ternura por personas o animales, por el retoño de una flor o el brote diminuto en primavera de una planta ante el despliegue de la percepción. Forma de empatía súbitamente objetivante y comprensiva de una naturaleza, la ternura ofrece la inmediatez de una incertidumbre y, por lo tanto, mitad emoción, mitad completud intuitiva, es uno de los afectos más grandes que existen, surgiendo ola sinuosa y segura al mismo tiempo o después de la pasión, la ira, la alegría, entre otros sentimientos. Establece un horizonte que no por acogedor y cálido deja de aumentar la potencia de un estado de ser. Fue rumeur esta instalación, trabajo que sintetiza varios caminos conceptuales, emociones y propuestas de Annette, en donde descubrí la ternura de una escultura, palabra instalativa, vía plural a la par del juego de condena, sacrificio, muerte y amago, que propicia ese ruido de comunicación social, siempre el rumor, siempre a medias pero contundente en su fuerza deformante y siempre útil al ejercicio del poder. Me gustaría mucho que platicáramos luego sobre cómo es una tsunami contra el poder la obra de Annette y bueno, la obra de estas grandes artistas que tú trajiste a la proyección. Y amago que propicia ese ruido de comunicación social, siempre a medias pero contundente en su fuerza deformante y siempre útil al ejercicio del poder. Ahí los fetiches se presentan, se erigen, en ella los muñequitos, entre comillas muñequitos de peluche, monstruos en realidad, los trofeos, las líneas de la mano o las líneas de los pies que vimos hace unos minutos y que también Laurence proyectó, líneas físicas en la palma, pero también las líneas de la escritura, resignificando el juego y la confección de la mano, la corporalidad y el sentido riente y perverso de sus espacios. Por tanto, no es por azar que el artista haya elegido o derivado hacia el arte de la instalación, ya que sus lecturas de las instalaciones cotidianas,
vienen de las instalaciones cotidianas que hacemos todos en la casa. Rumor es un umbral certero para acceder al universo mesalleriano, pues lanza a la visión y a la piel las constantes metodológicas, simulacros, mutilaciones, reconstituciones sorpresivas, relecturas con increíble diversidad de materiales. Articulado, desarticulado, otra presentación del rumor y la cortante perversión de Annette, desdoblados a máxima potencia en su sentido de simulacro trágico, no solo evoca todo un contingente de modos de hacer del siglo XX, sino despliega Calder, está ahí, Calder, estas mujeres que tú citaste, y bueno, muchísimos artistas. Dubuffet también está en el fondo, quizá está en otras obras. Traje algunas imágenes de él que vamos a ver al final de la proyección, y de otros artistas que creo son una fuente no de inspiración, sino una coincidencia quizá de intereses con Annette, o que Annette siente respecto de quizá de ellos, sino despliega bestialmente su creatividad fragmentante y su dejarse ir en la ternura aliada a la imaginación que proyecta despedazamientos y recomposiciones brutales, solo pensables como alegoría de muerte, y una teratología, o sea, un desfile monstruoso de contracuento de hadas performativo. Antropozoológico, móvil, concreción de fantasmas corporeizados y máquinas traducidas a tela, simulando que solo son juguete. Tanto en esas instalaciones como en su arte objeto, la integración material se enclava en el discurso de un inquietante espacio visual que abre, cual vulva, nuestra sinestesia y nuestra ternura. Se transforma, alimentada por zonas oscuras que el simulacro y la ficción esconden. Vemos aquí, yo creo que a Mallarmé le hubiera encantado ver estos ejercicios de Annette, porque a través de la forma, porque es poesía visual, es decir, las palabras contribuyen a replegarse en pequeñas formitas que se acoplan con los muñecos de Annette y forman todo un espacio, como el poeta inaugura una nueva forma de manejo en el espacio para la poesía, en el poema, y también esa investigación poética de Mallarmé seguramente alimenta la investigación visual en la gráfica y la pintura del siglo XX. En su espejo metafísico, esos despliegues artísticos matan felizmente lo simbólico. A ver si estamos de acuerdo en que felizmente no hay símbolos en Annette, o si los hay, sería bonito platicar sobre qué naturaleza tienen. Ahorita voy a otra cosa que a mí por lo menos me emociona muchísimo. Felizmente, esos despliegues artísticos matan felizmente lo simbólico, dando paso al esplendor alegórico del esto. Esa dimensión que defiende en su respuesta Jean-Luc Nancy. ¿O no es así en mis pequeñas efigies, las muñequitos que vimos con las palabras, acompañadas de palabras que siembran otras antiguas obras de la autora? No obstante la lejana complejidad que teje su discurso, creo no estar lejos de la verdad
ya que Annette resignifica los objetos y códigos de comunicación que pueblan nuestras vidas desde la infancia hasta la vejez, apropiándose a contracorriente de lo fisural y la grandeza de la ambivalencia formal y textural. En la historia del arte cuenta lo que vemos y cómo lo vemos, ofreciendo narrativas hermenéuticas histórico-estéticas a los perceptores. La historia del arte acepta que jamás sabrá lo que realmente quiere el autor o autora de una obra, cuestión que pasa a segundo plano en el momento de la apropiación de la obra, instante que ramifica cual marabunta hacia nuestras sensaciones y necesidades voraces de sentir, ver y pensar. Bueno, ya después de esta propuesta, creo que es más fluido irnos a la fisura, a la ferocidad, el fragmento, la gran fantasmagoría de Annette Messager, cuyos antiguos trabajos, por este trabajo me parece, desde principios de los 80s, tiene ya más de 20 años, esa década es crucial en su trabajo. No sé de las primeras obras que hizo Annette, pero estas son fundamentales, son de una gran fuerza y reviven muy a su manera, muy femeninamente, en el más pleno sentido de esa palabra, la fuerza a la que aludía yo del surrealismo. La estética de Messager, erótica como la anheló Picabia hace más de 70 años, la estética de Messager es una erótica como la anheló Picabia hace 70 años. En ella, el deseo es la línea que traza, corta, destruye y vuelve al montaje. El símbolo se pierde y solo el reino de la sensación se erige en la alegoría. Gracias. Gracias. Miren, dejé al final, muchas gracias, dejé al final estas, unas cuantas imágenes de Dubuffet. Sé que ella admira a este gran artista. Aquí hay formas que también tienen un aire picasiano, desde luego. Oldenburg, está el pop también en Annette, pero desde luego que ella lo trabaja con un glamour muy especial, esta escultura de Clayson Oldenburg, y bueno, son solo destellos para dejar flotando materias y que pasemos a la plática. Laurence, ¿quisieras que habláramos de lo simbólico o qué se te antoja? Me vino un concepto que sacó hace poco el sociólogo que tú has de conocer, Michel Maffesoli, sí. Que es el de la invaginación del sentido. Sí. En el sentido muy fuerte de la palabra, considerando que más nos estábamos, algunos dirían alejando del paradigma de lo moderno. En fin, no quiero entrar mucho en esta discusión. Dicho de otra manera, más las mujeres empiezan a volver a ganar terreno en lo que son los campos de la visibilidad y los campos de producción de sentido, ¿no? Por ahí hay una imagen de una instalación de Louise Bourgeois que puse que se llama Contra el Padre, ¿no? Así sí, parece sí, que sí. estamos en un discurso así muy lacaniano, de en contra del Père Sévère, el Padre Severo, pero que al mismo tiempo a nosotras nos hizo, digamos, agarrar más fuerza, ¿no? Claro.
Y este concepto, de por sí, cuando yo hice la presentación, no me pasó por la cabeza, porque yo creo que sí lo hubiera metido en la presentación, porque yo pienso que sí podemos estar, quizá más que pelear con lo simbólico, estar viendo una línea que sí se traza en el arte, que no todas las mujeres que hacen arte trabajan. Sí. Yo excluiría de ahí las mujeres que se mutilan o que se engrapan los senos, todas estas cosas que vemos, que yo pienso que es otra problemática que no tiene mucho que ver con lo que estamos nosotras intentando sacar a flote ahí para retroalimentar lo que es la obra de Annette, ¿no? La presencia del cuerpo, la reivindicación de lo femenino. Y cuando estamos diciendo la reivindicación de lo femenino o esta invaginación del sentido, que me gusta de veras mucho este concepto de Maffesoli, lo que estamos reivindicando es que las mujeres, al lado del discurso de lo masculino, están empezando a posicionar lo suyo. No en un terreno de enfrentamiento, de ninguna manera, ¿no? Sí. Porque si trabajamos con Annette, si platicamos con ella, pues sí hay mucha conciencia de lo femenino, del cuerpo femenino, de las fantasías de lo femenino, pero nunca en un plan de enfrentamiento, digamos, frente a lo masculino. No es en este sentido que lo estamos discutiendo. Reivindicarse como un campo propio y que, digamos, durante mucho tiempo, muchos siglos, hasta diríamos, ha sido dejado de lado. ¿Por qué? Porque eran dominantemente los hombres que representaban a la mujer, salvo algunos fragmentos por ahí, y la mujer venía representada de acuerdo a las fantasías del hombre. Ahorita es la mujer que se está representando a sí misma de acuerdo a sus propias fantasías, ¿no? Claro. Es en este sentido que se está, digamos, posicionando el concepto. Y entonces yo creo que desde este punto de vista, efectivamente tú tendrías razón en decir que estamos yendo, pero pues eso es el discurso de Jean-Luc Nancy, un poco antilacaniano, pero mucho pro Derrida, ¿no? Que está, digamos, atrás. Es decir, que este peso de lo simbólico, finalmente, ¿por qué pusimos lo simbólico cuando nos estábamos reivindicando más bien desde un terreno masculino? Pero a la hora, o sea, que venía como una alternativa de lo masculino. Pero a la hora que se posiciona lo femenino como tal, es lo femenino y no necesitamos como tal de lo simbólico. Claro. Fíjate que yo me refería a ese gran peso que tiene el símbolo, que es mínimamente dual, en el sentido de que hay una parte siempre fija, hegemónica en lo simbólico, y otro reino que siempre se mueve y que está enamorado de la alegoría, pero no alcanza la grandeza de lo alegórico, porque lo alegórico, creo que el esplendor de lo alegórico está en que inmediatamente se vuelve significante de algo y en el estallido de su propia luz huye. Por ejemplo, esto en lo que estamos esta noche es una alegoría del sentido, de la invaginación del sentido, es decir, no hay nada fijo aquí. Sin embargo, lo grandioso es que nosotros le estamos dando un sentido, y la alegoría tiene eso, que vive de su instantaneidad, de su fuerza. Benjamin lo desarrolla maravillosamente, también Deleuze de alguna manera, bueno, todos ellos los postestructuralistas franceses, pero de la escuela de Frankfurt es Benjamin quien nos ofrece maravillas, que incluso traslada a esta no definición, sino ese acercamiento de la imagen. La imagen siempre será, como decía Tarkovsky, una concentración de energías, y él dice, Benjamin dice que la imagen es lo que resulta de la colisión de una infinidad de elementos y lo que flota después de esa colisión. Entonces, eso ya mueve a morir la masculinidad de lo simbólico, me estoy refiriendo
a toda una tradición impositiva hegemónica, no voluntaria en sentido sociohistórico, pero sí a nivel de un acontecimiento determinante que devoró mucho tiempo, utilizo esa palabra, lo propio de lo femenino, como necesidad, como punto de partida a partir de lo íntimo que estuvo siempre aplastado, ¿no? Y eso iría, yo creo también en relación con otra entrada que tú manifestabas hace rato, que era en contra del poder. Porque claro, efectivamente a partir del momento que estamos, como diría Deleuze, reterritorializando hacia lo femenino, y de veras que me encanta este concepto de envaginar, porque yo creo que lo cristaliza perfectamente bien. El poder se vuelve como el otro polo de lo masculino frente al cual nos estamos desplazando. Pero, insisto otra vez, no es cuestión de enfrentamiento. Efectivamente, si revisamos toda esta obra, no hay ninguna agresión en contra de lo masculino, ¿no? Lo que sentimos en muchas obras de otras mujeres que abiertamente se posicionan en contra de o frente a, ahí es solamente reterritorializar, desplazar, envaginar y abrir campo, abrir espacio para poder efectivamente trabajar desde otra perspectiva, lo que da efectivamente esta riqueza impresionante. Yo no sé cómo, bueno, aquí en el público los señores, pero como mujeres, eso nos llama la atención. Es decir, hay ahí como una empatía inmediata que tenemos con muchísimos campos de la obra, que podemos ver y volver a ver y volver a ver y volver a ver, y el sentido continuamente se vuelve a nutrir, se vuelve a expander y se vuelve a deshilar, volver a hilar. Es muy rico esto. Y a mi punto de vista, no hay tantas obras de artistas femeninas contemporáneas que plantean esta riqueza y que la plantean efectivamente de esta manera. Claro. Fíjate que esto que dices de que no es una oposición a lo masculino, a lo viril, se ve en esa obra que es Parteaguas, en Mis Trofeos, ¿no? Y a eso me refería en mi texto, cuando digo que la razón entra como un apoyo, pero quien define ahí es el amor y la pasión. Por eso un trabajo pasional el de Annette. Por eso nos arrastra a hombres y a mujeres, nos arrastra y nos mantiene viendo y volviendo a ver la obra y siempre la vemos de manera diferente, porque es el amor como fuerza y como propuesta existencial y perfectamente insuflando, digamos, su hacer, quien define o lo que define tanto la estética como la secuencia de obra, ¿no? No es una oposición a lo masculino. Y también ahí está esa misteriosa ternura en ese pene que ella interviene con un dibujito, como adaptándose muy fácilmente a las formitas del pene, ¿no? Y en los pies, por ejemplo, esa majestuosa obra, que es como un cuento visual, ¿no? En las plantas de los pies, esos paisajitos, etcétera. Creo que también son los pies de su amado. ¿Serán los de Cristian Boltanski? O quién sabe. Eso ya no los tendría que contar ella al calor de un buen vino. No sabemos tampoco de quién son las partes, ¿verdad?, del cuerpo. Exacto. Por eso puse de una amante, quizá, ¿no? Sí, porque ella juega también mucho en sus obras con mis amantes, ¿no? Mis amantes. Mis amantes, sí. Pero mis amantes, la serie de mis amantes son también mujeres y hombres. Claro. Mujeres que están ensoñando amantes, nunca sabemos si reales o no, ¿no? Y en su caso tampoco. Y ahí están revueltas todas las partes del cuerpo igualmente, de los cuerpos, vamos a decirlo así. Claro. ¿Tú cómo verías, Laurence, en tu exposición que me encantó, ese comienzo que le das con las Venus?
y dijiste algo del arraigo ontológico arcaico. Ellos fragmentaban también, ¿no? No hay de otra más que el fragmento, pero ¿tú cómo verías el fragmento en Annette Messager, independientemente de cómo un poco forzadamente y respiré? Dije, ay, por fin le encontré un hilo a esto, porque no podía, por haber querido imponer un título, eso me encarceló un poco y me llevé un rato largo, un par de días para poderme deshacer de esa red, digamos. Pero tú, ¿cómo ves el fragmento en Annette? Tú lo mencionas, pero no te ocupaste de él como yo, y tengo curiosidad. Lo que pasa es que el fragmento es lo que abre el campo de lo posible. Por eso también yo puse este título, sí. Las vidas posibles. Bueno, independientemente de que la misma Annette se proyecta en múltiples escenarios, ¿no? Sí. Se disfraza, le encanta este concepto de je suis une truqueuse, ¿no? Como dice en francés, soy la que hace truquitos, ¿no? Continuamente, y lo dice abiertamente. Igual, je suis une conteuse, soy una cuentacuentos, o sea, les voy a narrar historias y de paso me voy a echar un buen tanto de mentiras, siempre y cuando, y ahí yo creo que el concepto de mentira, eso nos va a llevar al concepto de lo fragmento. La mentira existe como mentira siempre y cuando pensamos que hay una verdad, ¿no? Y que la asumimos a un terreno limitado. En el caso de Annette, y eso es lo que hace la liga con el fragmento, es decir, el no representarlo todo es dejar siempre la puerta abierta a un otro o a unos otros, a los posibles. Es lo mismo que pasa, digamos, con una historia. Si limitamos una historia al campo de la verdad, y bien lo saben los niños, pierde su encanto. El encanto viene del otro, viene de la ficción, viene de todo lo que le podemos efectivamente agregar. Y para los cuerpos pasa exactamente lo mismo. A mi punto de vista, la riqueza que hay en algunas obras, que pueden ser Les Nanas de Nikita Senfal o las antropometrías de Yves Klein, bueno, yo tengo una gran fascinación también para el arte del paleolítico, porque está hecho precisamente de fragmentos. Sí. No hay nunca una resolución que individualiza, y lo que individualiza sistemáticamente limita, encierra. Por eso también metí esta cita de Deleuze, ¿no? Nada más frágil que la superficie, porque cada vez que queremos limitar, delimitar, definir, encerrar, estamos perdiendo como tal lo que es la riqueza del ser. Todos estos trabajos de artistas que efectivamente, bueno, a mí en lo particular que me llaman mucho la atención, son siempre artistas que dejan la puerta abierta hacia un posible, un otro, ¿no? Sí. Y es porque tenemos esta posibilidad de estar interactuando continuamente con la obra, de agregar algo finalmente de nuestra propia cosecha, finalmente, que permite que la cristalización del sentido se da. Tú decías, por ahí me parece al principio precisamente, que hay eso en la obra de Annette, ¿no? Algo que está, pero que no está. Sí, tomando la respuesta a Jean-Luc que está al principio. Y ella lo pelea mucho, ¿no? A mí lo que me gusta es precisamente poder dejar algo que permita al otro emplazarse, pero nunca dejar algo todo dicho. Claro. ¿No? Y está, digamos, en el manejo del sentido en particular de la obra, pero esta misma idea finalmente está en la resolución continua que se da a los cuerpos. Es lo mismo, en Articulé, Desarticulé, muchos cuerpos son solamente fragmentos. Claro. Lo mismo que cuando trabaja la fotografía, es decir, ahí hay como una especie de hilo conductor, ¿no? El fragmento, el segmento es siempre más rico que el todo, porque el todo lo encierra y lo limita, mientras que el fragmento, y a partir de fragmentos, bueno, ella lo hace mucho en sus montajes de fotografías, por ejemplo. Es decir, eso abre un campo ilimitado de reconstrucciones y de, digamos, nuevas propuestas finalmente del cuerpo. Claro. Porque si asumimos que el cuerpo tiene que ser como nosotros estamos ahorita visibles, eso siempre limita. Si nos fragmentamos y nos volvemos a visibilizar,
siempre desde otras estructuras, entonces eso abre 1000 campos, que es también la resolución de quimera, son fragmentos de cuerpos sobrepuestos Sí, que podemos terminar leyendo desde muchos ángulos, pero nunca se resuelve en uno. Por eso que también la obra continuamente la podemos volver a ver porque deja para volverse a ver. Y yo creo que hay pocos artistas que permiten igualmente eso. Es decir, no solamente una obra como tal que ya conocemos, que eventualmente, digamos, disfrutamos mucho, sino una obra que siempre se reinventa, ¿no? Aquí claro. las instalaciones, tanto de articulado, desarticulado como casino, se tuvieron que reinterpretar, ¿no? Sí. Para el espacio, volver a montar, volver a colgar las telas, volver a idear las poleas, ¿no? En cada, es decir, lo que vemos aquí, dicho de otra manera, no es lo que vimos en Beaubourg, no es lo que estuvo en la Bienal, Ujú. sí está la esencia de la obra, pero la obra siempre reemplazada. Sí, en una performatividad muy Sí, bonita. porque también, ¿cómo decir? Esto mismo que nosotros podemos agregar, yo dije en lugar de espectador, regardeur, ¿no? Que me gusta porque Sí. también ella juega mucho con eso. Tú mencionabas a Duchamp, es eso, ¿no? El ojo en la Sí, puerta a partir de la cual vamos a asomarnos y claro. ver lo que nos da a ver el artista, ¿no? Que está aquí en una de las instalaciones con sus bolitas de pelos, ¿no? Sí. En las cuales nos obligan a asomarnos y a ver cómo ella quiere, ¿no? Ujú. Es que es eso. Entonces, nosotros como regardeur interactuamos, ¿eh? Porque hay siempre muchos ángulos para volver a la obra, a ver la obra, pero la obra a su vez se vuelve a reinventar como nosotros la reinventamos. Cuando la vemos, se reinventa siempre en el lugar donde se va a montar. Claro. Algo que me sorprende de entre Annette y su obra es que no obstante, y es una paradoja admirable e inquietante, no obstante lo pasional de la obra, lo joyeux, ¿no? Es una obra joyeuse, ¿no? Gozosa, alegre, llena de vitalidad. Ella es sumamente distante en las fotografías, tanto como, no sé qué pienses. No sé si distante, yo no sé si ustedes conocen esta serie en la cual juega, porque hay su aspecto siempre lúdico, ¿no? A fotografiar entre piernas de hombres caminando en la No. calle, ¿no? Eso es muy ¿Ah, sí? sabroso, ¿no? Realmente, lo voy a decir, ya que tú hablas, hay que saber disfrutarlo, ¿no? Claro. Con mi cámara, no sé si algunos de Claro. ustedes han visto esta obra, la distancia no es forzosamente, la distancia nosotros la podemos inventar, ¿no? Pero Claro. ahorita que mencionabas eso, estoy pensando en esta serie de Porque fotos en las que la verdad fotografías. es la mujer jugando con el cuerpo del hombre, ¿no? Sí, Y tantos genitales femeninos se han pintado en la historia del arte por parte de los hombres, bueno, pues entonces yo me emplazo y te fotografio, ¿no? Y a claro. ver qué veo, ¿no? Yo me refería a Esa ella, es la Annette lúdica. una Annette lúdica, pero también hay una Annette efigie que no gestualiza, por ejemplo, en la fotografía que le toman para el catálogo en medio de esa ola roja de seda, que es maravillosa, y donde está detrás de los estambres, viendo así muy al estilo de Leonora Carrington, que es tan distante. Yo recuerdo yo era muy joven cuando me mandaron, así, me mandaron como saliendo del rancho, te vas a entrevistar a Leonora Carrington. Yo iba temblando porque me habían platicado cosas muy severas de ella, y sí, lo viví para poder platicar con ella y para que te mostrara ya después muy contenta y muy fluidamente su obra, te hacía casi un examen. ¿Qué es un símbolo? ¿Qué es un signo? Adusta, así. Y de pronto en estas fotos o en las que le tomó Katy Horna, no sé si recuerdes, que está con un pescado así, tiene el aire de Annette. Claro, son cuestiones que nunca podremos llegar a algo preciso, pero se me ocurrió
traerlo a colación, porque creo que ella no es muy gestual. En lo que alcancé a verla platicar, etcétera, el día de la inauguración, que Silvia me invitó también a la comida esta que hubo, la estuve observando y no es tan gestual. Es curioso eso, ¿no? Y su obra así constantemente se mueve y te lanza vibraciones, y sensaciones, etcétera. Pero yo pienso que eso lo podemos explicar desde lo que él llama las vidas de Annette Messager, en el sentido que, bueno, hay un concepto ahí básico atrás, que es el de los yo's fragmentados, ¿no? De la producción continua de subjetividad. En fin, lo podemos estar diciendo desde muchas maneras, y a ella le encanta realmente, aunque quizá como tal no lo va a expresar físicamente, efectivamente como persona, pero sí está en la obra el jugar realmente. Hay un aspecto lúdico muy fuerte que yo creo que a veces la gente no percibe, porque piensa que una obra de arte, sobre todo una señora de ciertos años, no tiene que ser seria. No es seria. Por eso está Pinocho ahí, jugamos con la cara de Pinocho, ¿no? Claro. Yo recuerdo el día que recorrimos la exposición arriba con los periodistas, ¿no? Muy seria, iba Annette, y de repente, bueno, ya casi cambiábamos de sala, ¿no? De casino a la siguiente, se voltea y les dice a todos los señores que estaban ahí, pues si lo quieren ver como falo, es un falo. Y todo el mundo se quedó, porque nadie se estaba esperando el comentario. Pero ¿por qué no? Eso es una forma no agresiva otra vez, sino yo digo más bien lúdica de estar entrando a la obra desde muchos, como decía, muchos puntos de vista y muchos ángulos, ¿no? ¿Cuántos niños no dibujan las partes del cuerpo a manera de broma, ¿no? Y le ponen barba, ojos, etcétera. En fin, eso es parte de un campo de, ¿no? Que finalmente ella retoma entre la chat, ¿no? Femenina y todo. Claro. Ahí está, y hay... la chat con un muñeco de nieve, ¿no? Y además nevando ahí. Bueno, chat, nosotros decimos gata en francés, al sexo femenino, ¿no? Y porque eso es otra pista que en parte tú mencionaste a partir del surrealismo. Es decir, realmente los juegos de palabras que hay a menudo, los triples sentidos y mucho más, que hay en algunos títulos de las obras, ¿no? Y eso es otra vez la puerta abierta a lo posible, pero dentro de lo posible siempre está lo lúdico, no como un campo irrespetuoso ni agresivo, sino como finalmente lo que nos pasa a todos, es echarnos un albur de repente, ¿no? Encontrar el doble o triple sentido a una palabra, etcétera. Y eso está tanto en los títulos como, digamos, en las obras. Viendo los pies, ¿no? Yo cuando vi la obra la primera vez, La planta de los pies, hay una obra de Marcel Duchamp que se llama Nature morte, naturaleza muerta, que son pies, ¿no? Es la misma planta de los pies, pero con moscas muertas pegadas, ¿no? Yo no sé si eso está en su inconsciente, ¿no? Porque de repente cuando uno le pregunta nunca quiere decir exactamente si sabe o no sabe, si reinterpreta o no reinterpreta. Pero podemos pensar que por ahí también hay un juego, igual que Duchamp lo hizo muy lúdicamente, ¿no? Reinterpretando la palabra naturaleza muerta. Bueno, pues ahí está otra forma de reinterpretar algo ya reinterpretado, pero agregando de su cosecha esta pizca, ¿no? Que es también lúdica. Los peluches mucha gente los ve angustiantes, ¿no? Como que, bueno, como un adulto se pone a jugar con eso, seguro que hay algo que no le va bien. Pues, ¿por qué no? Es decir, yo no veo por qué, por ser adultos, no podemos querer a los peluches. No es un privilegio de los niños. No sé si me doy a entender. Sí. Hay esta dimensión de extender, ¿no? ¿Cómo decir? Lo que es nuestro posicionamiento existencial con lo que es lo que nos rodea, considerando que no hay edades forzosamente para hablar de sexo, para jugar con un peluche o tener un osito, no sé, por ahí hay esta dimensión, ¿no? De la obra, que yo creo que también perdemos si constantemente le queremos dar una sola lectura, y así muy formal y muy oficial. No, hay muchísimas entradas y entre lúdicas, de mofas, etcétera. Mi entrada, ¿no? Fue esto de hacerme pensar cuando los tiernos novios
te daban el 14 de febrero, el día de tu cumpleaños. Y ya después los sobrinos arrastraban el oso por toda la casa y terminaba lleno de mugre así a los 2 o 3 días, ¿no? Y tú te olvidabas del oso. Eso me encantó de Annette, que me evocó etapas de vida, ¿no? Eso es muy bello. Pues, ¿qué te parece, Lorán, si damos la palabra a los compañeros? Si alguien quiere hacer una pregunta, comentario, acotación a propósito de las exposiciones o de la obra de Annette, bienvenido o bienvenida. Hola, pues yo tengo una pregunta, bueno, una duda más bien en relación a lo simbólico. Sí. De repente, si el punto es entre lo que está y no está, Sí. entendí o creí entender que estaban abordando cuando lo simbólico puede intentar desaparecer o borrarse, que más bien lo estaban tratando como un elemento formal o una apariencia y no como lo simbólico que yo entiendo es como algo que siempre está oculto o latente. Entonces que no se podría borrar porque más bien es una latencia, porque no deja ver todo en como nada más la forma o no lo dice todo en la palabra, o no sé. Claro. Por ejemplo, en el símbolo de la bandera, es verdad esto que tú dices, lo oculto, y en cualquier símbolo así definitivo, contundente como la bandera, como que otros símbolos podrían ser. Hay algo latente y algo fijo. Nunca vas a poder mover la bandera si no es dentro de una propuesta artística, como por ejemplo Enrique Guzmán hizo en los 80s, en lugar del águila ponerle unas fauces, creo, una dentadura, una boca que se está burlando, en lugar del águila, la serpiente, el nopal, etcétera, etcétera. Si no es en esa propuesta compleja donde entran las sensaciones, la imaginación y una materialización, o puede permanecer en una inmaterialidad también la propuesta artística, veo difícil que podamos mover hacia un enriquecimiento un símbolo. En el ámbito del poder vemos que siempre la bandera será la misma y es usada por el poder para enmascarar sus discursos plurales, engañosos, etcétera. Cuando creo que fue Fox quien movió el azul, o uno de estos políticos, algo se armó en torno al azul en el escudo, no recuerdo quién fue. No fue afortunado ese cambio. ¿Quién? Perdón. El azul lo cortó. Ah, exacto. Y fue atacado. ¿Por qué? Porque no se ve más que el símbolo como algo fijo, inamovible. Pero la bandera, con todo y ese lado oculto, inamovible, puede ser tratada en un poema, llevándola, reventando, digamos, esa significación o significaciones severas y enquistadas, puede ser algo más allá, en un poema o en el cuadro tan irónico de Enrique Guzmán, donde en lugar del águila está una dentadura o una boca burlándose o carcajeándose, ¿no? Te agradezco tu comentario, tu acotación. ¿Alguien más? Por favor. Sí.
Buenas noches. Buenas noches. A mí me parecería que en todo sentido la obra evidentemente trata de defragmentar a quien está acudiendo, ¿no?, a ella, quien no solo la observa, sino pues la vive. Porque sí, creo que ella es una experta en motivar el tránsito entre las etapas de vida, ¿no?, de las personas, jugar con los recuerdos, jugar con lo inmediato, jugar con la memoria. Pero también lo que a mí a veces me emocionaba demasiado cuando vi la exposición, ¿no?, que me sorprendió muchísimo, era que no sé si establecerlo solo como una parte alegórica, o sea, como si cumpliera con las alegorías, sino también cumple con las categorías de la similitud que plantea Foucault, ¿no?, entre la semejanza, entre la metáfora, etcétera. Y en ese sentido, la obra, por eso creo que tú te preguntabas por qué no está tanto ella presente en la obra, ¿no? Pues yo creo que por eso, porque es una posición de dislocar la hegemonía del padre, ¿no?, y de la masculinidad. Mi pregunta, ahora sí, es ¿por qué creen que se llame Rumor esta colección, al menos, ¿no?, que está aquí? ¿De dónde viene esto del rumor y qué está jugando ella con el rumor? Pues, ¿sabes a qué me remites? Por un lado, interiorizante, profundamente subjetivo, yo me iría al rumor enfermo, por ejemplo, de Iago en Otelo. Bueno, la intriga, ¿no? Fíjate que cuando vi esa obra, sí me llevó a los ositos de peluche de la infancia, pero me fui también a Otelo, donde el rumor es un horror. Iago se encarga, Iago es el principal personaje ahí, no es tanto Otelo y esta, ¿cómo se llama?, Desdémona, no, sino Iago es la línea roja que teje ahí los horrores y que desemboca todo lo que deforma en Otelo en la muerte de su amada, ¿no? Pero ¿en qué estaba? Me fui a la obra de teatro, los estaba viendo a Otelo matar a... El rumor, Elia, el rumor. Ah, sí, el rumor. Yo creo que tu pregunta es muy difícil y muy fácil al mismo tiempo. Sí, yo creo que despunta con esa obra, Rumor, porque el rumor tiene algo que pudo haber nacido de lo que fue una verdad para alguien y la comunica, pero al ser rumor, es decir, un tamizado de significaciones a través del habla, ¿no?, del habla, o quizá también un rumor escrito, aunque lo veo más difícil ahí, sino en el habla se da el rumor, como que adquiere una potencia, y ese rumor te muestra que el inicio del significado, de la significación, termina totalmente en otra cosa, como decías hace unos momentos, es la obra de Annette. Te presenta algo que inmediatamente se deshace y después regresa y después sube, baja, etcétera. Yo creo que hay una gran ironía en lo del rumor, pero también hay como mira, este es el lado oscuro de nosotros, ¿no? El rumor es oscuro, es como el chisme, aunque son válvulas de escape, ¿no? Se les ha estudiado muchísimo por ese lado, ¿no? Yo voy a agregar una cosa. Sí, por el favor. apellido de Annette Messager es mensajero. Entonces, ella muchas veces retoma eso, ¿no? Hace rato cuando yo estaba hablando de los dobles sentidos, de los títulos, ahí hay algo. O sea, yo no llevo ningún mensaje como tal. Yo abro la caja de los mensajes. Y abrir la caja de los mensajes significa que junto al mensaje estará el rumor. Lo que otro va a decir y lo que yo no digo. Muchas gracias. Gracias. Pues así, Jorge. Hola.
A ver, yo quisiera que retomaran un poco y hablaran un poco más algo que describió Laurence, que fue cómo trabajaba con los hilos. Sí, creo que es una constante en su obra que habla precisamente de este mundo femenino, ¿no? De cómo se construyen y se deconstruyen objetos a través de los hilos, a través de poleas que tienen hilos, y es, yo creo que algo significativo en el trabajo de ella, y me gustaría que lo ampliaran un poquito más. Yo creo que no es cualquier hilo. Para empezar, Y lo dijiste. Eso que ella llama les fils détricotés, los hilos deshilados. Nosotros en francés hacemos la diferencia entre tricoté con agujas e hilar, ¿no? Aquí en español me parece que es la misma, tejer, me parece que es la misma palabra, ¿no? Ella utiliza los hilos del tricot. Y ahí hay, el tricot es pues una talacha bastante femenina, ¿no? Y que tiene que ver, inicialmente yo por ahí mencioné esta obra que se llama Les Pensionnaires, que es una obra suya muy emblemática, en la cual viste gorriones disecados. Cuando una mujer estaba esperando a un bebé, ella iba a tricoter, es decir, tenía que tejer lo que iba a hacer la ropa del bebé. Entonces hay una primera fase en su obra en la cual ella teje, y son estos, yo no sé cuántos gorriones disecados, digamos, ella viste. Y la ropa de cada uno de estos gorriones disecados es diferente, o sea, idea un modelo diferente para cada uno de ellos. Eso es una de las primeras etapas y es una de sus obras muy fuertes, no sé cómo decir eso. Por ahí hay un eco de esta obra en un trabajo de Kiki Smith, que son los cuervos de Jersey, que me parece curioso, digamos, encontrar una mujer que reutiliza el cuerpo del pájaro y lo vuelve a tejer. Pero voy a dejar a Kiki Smith ahí de lado, ¿no? Eso es una etapa. Una segunda etapa es ya no tejer, sino destejer. Pero con cierta... Yo iba a decir necedad, la palabra es demasiado fuerte, no se me ocurre otra, cierta constancia en querer utilizar un hilo que ya tiene huella de un cuerpo, ¿no? Finalmente es esto. Y las instalaciones, aquí hay varias, en las salas de arriba, las partes del cuerpo que ella presenta es la instalación que yo señalé que se llama anatomías, son fotos finalmente de fragmentos, otra vez, sí. Pero estos fragmentos vienen hilados por un hilo destejido. No sé si lo estoy diciendo bien en español. Es decir, es como es otro paso de un proceso, ¿no? Porque cuando, digamos, trabajamos su obra es mucho por estratos, en el sentido que hay algo que surgió en un primer momento que utilizaba ciertos materiales, ciertos tejidos, ciertas imágenes. Eso nunca se pierde, se queda de repente como en stand-by, ¿no? Y va a volver a aflorar en otro momento. Efectivamente lo podríamos decir deconstruido, otros dirían reterritorializado, es decir, vuelvo a tomar la esencia del producto que está ahí, pero la voy a llevar a otro sentido, ¿no? A mí en lo particular siempre me llamó mucho el paso del trabajo de Pensionnaires, ¿no? Estos cuerpos de gorrioncitos vestidos, todos de amarillo, lo que indica ni rosa ni azul, no sé si me doy a entender, aquí hay un mensaje también claro. Bien claro. Pensionnaire significa como el que está en un internado, ¿no? Que va a estar, digamos, sometido a la voluntad del padre, de algún tipo de poder. Entonces, destejer es otra manera de estarse reemplazando, también como mujer, también como cuerpo, también como ser humano. O sea, nunca vamos a perder el cuerpo, ni vamos a perder la interacción entre los cuerpos, ¿no? Lo que hace las relaciones humanas. Tejemos relaciones, pero igual las podemos destejer, ¿no? Es decir, siempre es esto de estratos en el trabajo. Y la tercera etapa, ¿no? Primero tejo, luego destejo y luego utilizo redes. Entonces hay como una tercera etapa, no sé si lo estoy diciendo bien, prefiero tercer estrato, ¿no? Porque nunca se pierde
el anterior, un tercer estrato que se viene a sobreponer a los otros, en los cuales seguimos utilizando un hilo, pero un hilo que ni amarra, ni envuelve, medio tapa, medio deja ver, pero que siempre permite hilar, ¿no? Ahí hay algo en ella que es muy común también al trabajo de Boltanski. Cuando hace sus instalaciones de fotos, las fotos siempre vienen hiladas, ¿no? Es decir, somos seres solitarios, pero siempre solidarios, que nos guste o no nos guste, porque la interacción humana nos obliga continuamente a estar con los otros, ¿no? Aun cuando nos vienen a matar, porque finalmente o violar como mujer, ¿no? Es una interacción humana que ahí está. Entonces ahí hay un hilo, nos guste o no nos guste, ¿no? Y entonces es tejer, destejer, poner redes, y luego en lugar de estar, digamos, envolviendo por las redes los cuerpos, es hacer palabra, sus famosas palabras red, ¿no? Pero eso es como otra vez otro estrato. Y no es cualquier palabra tampoco que tiene derecho a aflorar como red. No sé si me doy a entender. Ahí hay un cuidado tremendo, como decir, de la palabra, ¿no? Yo recuerdo aquí en el Amparo, cuando hubo la presentación de la obra, ¿no? Alguien le preguntó, o yo no sé cómo surgió el comentario, dijo, bueno, a mí me hubiera gustado mucho ser escritora, ¿no? Pero resulta que me aburre. Y dos, pues por ser mujer es mucho más difícil. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo palabras y como mujer las puedo emplazar, y las cargo de mayor afecto. Son lo que ella llama las palabras afectos o las palabras sentimientos, pero que siempre están o en los peluches o en la red, o asociada a un peluchito o a una red, pero nunca suelta. También te interesó lo de los hilos en ella porque tú trabajas hilos, ¿no? ¿O es muy bobo lo que estoy diciendo? No, totalmente, yo me Sí, identifiqué. ¿no? Entonces, Pero totalmente. la forma en que trabaja Jorge, no sé si conoces la urdimbre de la imaginación de Jorge. Es una instalación muy padre que tendrá 2 años que la montaste no, o ya más. ya casi 4 años. Ya casi 4 años, donde, bueno, en varias obras has utilizado hilo, y en la urdimbre de la imaginación, él hace un retrato de sí mismo, una escultura, y en la biblioteca palafoxiana sitúa esa escultura y los hilos se conectan con el altar y con los libros, etcétera, y era muy interesante, pero es otro uso del hilo, ¿no? Porque es un hilo muy resistente, no sé si era cáñamo o qué era. No es cáñamo, es el hilo que usan para las jergas, es algodón. De algodón. De algodón, claro, finalmente. pero no de reuso, como dice Lorenz, que a mí me alumbraste en eso, porque yo veía chinito o rizaditos los hilos, pero nunca pensé que fueran del de tricoté. Es primero deshacer, ¿no? Exacto, es decir, deshacer. Igual que en filosofía chinito. decimos, hay una paciencia del concepto, yo creo que en el caso de Annette hay una paciencia del trabajo. Es decir, lo que a veces no vemos en su trabajo son las horas invertidas atrás para poder obtener un pobre material. No se lo voy a decir en estos términos, ¿no? Es decir, es muchísimo trabajo. La pregunta es, y eso yo no sé, si ella teje primero para destejer. Eso sí, yo no sé. Yo sé que ella desteje. No sé si lo estoy diciendo bien otra vez en español. Desteje, no sé si ella desteje lo que ha tejido primeramente, porque sería eso también muy interesante. Hasta ahí no sé. Pero que desteje, sí. Y que es su pasión, también. También. Pues muchas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, pues, palabras finales. ¿Tendrá sentido en el conversatorio decir conclusiones? No. Bueno, si quieres decir algunas palabras. No, yo solamente los invito a disfrutar la obra, realmente a gozarla, ¿no? Tú hablabas de lo joyeux. Yo creo que sí, y nunca perder de vista, creo yo, este acercamiento muy lúdico, ¿no? Que hay también ahí, de mofa, eventualmente, abiertamente,
de risa. También un aspecto muy serio, ¿no? Del emplazamiento de lo femenino, definitivamente. Pero también este otro aspecto, ¿no? Que a veces despreciamos en la obra de los artistas, ¿no? Porque pensamos que todo tiene que ser forzosamente muy serio. No, el sentido puede venir también perfectamente de lo lúdico. Claro. Pues gracias. Gracias. Agradecemos nuevamente la presencia de la doctora Elia Espinosa, de la doctora Laurence Lebouleck. Los invitamos a disfrutar la exposición temporal de Annette. Hoy vamos a estar, el horario del museo hoy será hasta las 10 de la noche y la próxima conferencia en el marco de la exposición temporal será el 9 de diciembre. Los esperamos igual a las 6:30. Muchas gracias por su asistencia.